Bueno, bienvenidos a todos. Estamos una vez más en esta sección de entrevistas donde nos sentamos a hablar con amigos de lo que más nos gusta, de aviación, a charlar, a escuchar historias. Y bueno, hoy no es la excepción. Hoy estamos con una amiga de la casa, alguien a quien aprecio mucho, con la que hablé muchísimo de aviación. Y bueno, pues ella es Carolina Castillo Douglas, ella es panameña, pero bueno, qué mejor que ella misma se presente. Caro, ¿qué más? Preséntate. ¿Cómo va todo? Hola Santi, ¿cómo estás? Bueno, hola a todos. Mi nombre, como ya Santi me presentó, Carolina Castillo Douglas. Tengo 27 años. Comencé en la aviación a los 17 años a estudiar ground school. Luego, a los 18 pude finalmente comenzar a volar. Aquí en Panamá no puedes comenzar a volar antes de los 18. Culminé mi carrera y empecé a ejercer como piloto comercial en una aerolínea a los 21 años. Hoy tengo 3.800 horas de vuelo más o menos y casi todas en el 737, 800 y 700 NG básicamente. Volé el Gracias. MAX en su momento, alcancé a volar el MAX, un súper avión a pesar de todo, pero bueno, aquí estamos. Bueno, buenísimo. Pues ya tenés cierta carrera y experiencia dentro de la línea aérea, que es el sueño de muchos, llegar hasta ahí. Y bueno, vamos a hablar un poquito de todo eso y vamos a tocar varios temas. Yo quiero empezar que nos cuentes cómo fue esa adaptación de pasar de volar pues un avión pequeño en la escuela a llegar a volar un avión grande, pesado, del lado derecho. ¿Cómo fue esa adaptación? Mira, normalmente aquí en Panamá, antes de irte a la aerolínea, Sí. muchísima gente saca la licencia de instructor, entonces se les hace quizá un poquito más fácil la transición pues de un avión pequeño a un avión mucho más pesado por haber volado en el lado derecho. Sin embargo, yo no, yo siempre volé, eh, pues hice mi carrera, acá en Panamá le llamamos guindar, que es volar con gente para meter tus horas, vulgarmente pues le llamamos Sí. guindar, eh, vuelas con aviones que no necesitan un copiloto, vuelas con capitanes, aprendes de ellos y finalmente cuando cuentas con las horas y puedes aplicar, lo haces. La transición es un poco tough porque al final, digo, estamos acostumbrados a estudiar, pero no es el mismo ritmo. El entrenamiento que recibimos es mucho más riguroso, tienes que estudiar muchísimo, pasamos por, se llama CPT, Computer Based Training. Computer Based Training, Ah, donde aprendes todos los flujos del avión, sobas los botoncitos, como le decimos, y aprendes básicamente cómo manejar el avión. Luego de eso, bueno, antes de esto haces el ground school, haces el sí. CPT y luego pasas a un simulador full motion. Ahí pues básicamente aprendes maniobras, cómo salir de un stall, virajes de 45 grados, haces V1 cuts, aprendes a hacer el procedimiento sin un motor. Son aproximadamente, bueno, son 8 sesiones y la novena sesión es el chequeo con aeronáutica civil. Sí, Posterior a eso recibes otras sesiones, más como para familiarizarte con el avión y cómo es una operación normal en la línea. sí, Entonces, básicamente la transición, como te dije, es un poquito tough, más que nada es porque el tiempo se hace mucho más corto, claro. no tienes suficiente tiempo para estudiar, entonces si antes estudiabas 7 horas al día, ahora tienes que aumentarlo a 10, 12 horas para poder alcanzar a conocer un poquito más tu avión para poder llegar al simulador. Claro, además, bueno, ahí me surgen varias preguntas porque hay muchas personas que creen que estudiar aviación es muy fácil y yo me encontré con compañeros que lamentablemente pues desistieron durante el proceso y pues ese es uno de los puntos. Esta no es una carrera fácil, es una carrera de mucha pasión, que es muy llevadera, que está todo bien organizado, pero hay que dedicarle tiempo. Y lo otro, vamos al siguiente punto y es, muchas personas también creen que cuando entran a una aerolínea ya, hasta ahí llegó el proceso de estudio, ya no hay que hacer más cosas, pero resulta que hay unos recurrentes, resulta que hay que seguir estudiando. Claro. Contanos un poquito acerca de ese proceso. Claro, mira, como decías,
muchísima gente piensa que es fácil, que es como le dicen, sobar botones y ya. Total. Pues no, básicamente sí, vuela el piloto automático, pero los pilotos estamos ahí por si algo pasa, por si hay una emergencia, por si hay alguna decisión que tomar, una máquina no puede tomar esa decisión. Entonces, no es fácil, hay que estudiar muchísimo, hay que ser muy aplicado, todos los años, no te puedo decir cada qué tiempo exactamente, pero siempre los manuales tienen revisiones, siempre pueden cambiar uno que otro procedimiento, una que otra cosita, siempre todo va cambiando. Entonces, por eso siempre tienes que mantenerte full pendiente de los manuales, a ver qué cambio, a estudiar, a mantenerte current en eso. Nosotros cada 6 meses tenemos que ir al simulador a que nos evalúen. Son 2 sesiones. Ahora estamos haciendo lo que se le dice el chequeo en la primera sesión y el segundo día, entonces vamos a un proceso en donde practicas lo que quizá no te fue tan bien en la sesión del día anterior, pero siempre tienes que tener una sesión satisfactoria. De lo contrario, entonces te bajan de la línea y tienes que hacer otro proceso pues, para volver a volar. Entonces, no es tan fácil. Una vez al año, pues nos evalúan y nos hacen lo que se llaman line checks, que pues vamos el capitán, el copiloto y un instructor de vuelo, o sea, que se le dice inspector de ruta, que va chequeando, él pues nos va evaluando, pero no va diciendo nada en el vuelo, él va solo observando. Y al final del vuelo te dice, pues, si pasaste el line check o no. Él observa que hagas los procedimientos bien, que tengas tus comunicaciones bien, que te manejes súper bien en la cabina y eso pues te hace un vuelo satisfactorio. De lo contrario, entonces te bajan de la línea y tendrías que ir entonces al simulador a recibir instrucción. Súper. Mira, ahí tocaste unos puntos importantes y es, al inicio decías que sí, hay un piloto automático que vuela por uno o mantiene el avión. Mira que justo hoy estaba viendo un piloto que estaban hablando sobre la importancia de todavía el uso del humano como piloto. Me explico. Las máquinas sí pueden volar, pueden hacer cosas, pero cuando todo falla, la experiencia entra a jugar un papel importantísimo. Entonces, especialmente, tú recuerdas el accidente de Sully en el Hudson en Nueva York. Ahí Claro. decían, la experiencia jugó un papel importantísimo. Entonces, sí, los pilotos debemos estar en constante entrenamiento, además que, aparte de los chequeos pues, que hay en la línea, la aviación todo el tiempo está evolucionando y actualizándose. Entonces hay que estar a la vanguardia. Bueno, ya una vez llegas a volar, empiezas en la línea, ¿cómo es esa transición cuando realizas el primer vuelo internacional? ¿Qué diferencia hay? ¿Las comunicaciones? ¿Cómo fue esa experiencia? Definitivamente, pues es súper diferente, súper diferente. Yo antes de entrar a una aerolínea, no tuve la oportunidad de hacer un vuelo internacional. Entonces, pues obviamente a nosotros nos entregan todos los papeles ya listos. Hay un despachador de vuelo que se encarga de entregarnos todo listos, todos los permisos, todos los papeles, peso y balance, etcétera, etcétera. Una vez tú llegas al aeropuerto, haces tu check-in y buscas los papeles de vuelo. De ahí te vas al avión y ahí esperas entonces a que el despachador te envíe tu peso y balance. Cierran puertas y comienza la aventura. Te juro que la primera vez que volé fue increíble, o sea, de verdad es increíble. ¿Qué destino fue? ¿Cómo? ¿Cuál fue el destino? Miami. Wow. La primera vez que volé yo al mando, bueno, no al mando, pues, pero volando yo, fue en Miami. Despegamos y me acuerdo que lo primero que hice, bueno, volé, despegué, tal, y conecté el piloto automático. Y mi reacción, obviamente, de la emoción, etcétera, fue quitar las manos de la cabrilla. Y me dice el instructor, ¿pero tú crees que el avión se vuela solo? O sea, aunque esté el piloto automático conectado, Claro. no quites la mano, porque tú no sabes en qué momento se pueda desconectar el piloto automático. Entonces, si bien es cierto que hay un piloto automático, que es una máquina que tiene la capacidad de volar sola, no tiene la capacidad de tomar decisiones. Entonces, para eso estamos los pilotos. ¿Por qué somos dos? Bueno, realmente los dos cumplimos
la misma función, los dos volamos, los dos aterrizamos, los dos despegamos, a pesar de que está a discreción del capitán darte la pierna, esto normalmente se hace, ¿sabes? Tú vas, yo vengo. Sí, Pero la diferencia entre ambos, obviamente, es la responsabilidad. Ser capitán es toda la responsabilidad que te puedas imaginar. claro. El capitán tiene la responsabilidad de decidir que sí y que no. Al final, pues si algo pasa y se lleva a una corte, a él es a quien lo van a juzgar. Sí, No digo que a un copiloto, un primer oficial no se vaya a juzgar, pero quien lleva el cargo de toda la responsabilidad es el capitán. Entonces, siempre, siempre, ante cualquier decisión que se tenga que tomar, la última palabra es la que él decide. Siempre hay un consenso entre capitán y primer oficial, pero pues al final recae sobre sus hombros la responsabilidad. sí, total, así es. Además, la gente tiene un concepto erróneo en el que cree que el copiloto nunca vuela, en el que cree que el copiloto está ahí como para acompañar al capitán, en el que cree que el primer oficial simplemente es el que no vuela nunca. Entonces, pues ya tú nos aclaraste, el piloto sí tiene mucha capacidad, igual que el capitán, de volar el avión, de comunicar. La gran diferencia es la responsabilidad legal, además de experiencia que normalmente los capitanes tienen. Digo, Caro, aparte de eso, dime, Santi, sorry que te vuelvo a interrumpir, dale. con esto del copiloto y el capitán. Sí, Una diferencia, obviamente, en entrenamiento, al capitán se le da un entrenamiento un poco más riguroso en el simulador, pero siempre tomando en cuenta, pues, que el copiloto es su mano derecha, es en lo que él se apoya, en que por algo somos dos en la cabina, porque muchas veces uno solo no ve el panorama completo, ¿sabes? El copiloto te ayuda a ver las cosas más amplias, a tomar una mejor decisión, a que algo que tú no hayas pensado, de repente él ya lo vio. Entonces, por ejemplo, en el entrenamiento, cuando no es una regla, pero muchos de los instructores con los que he hablado, con los que he volado, les preguntaba, nosotros siempre volamos al principio, pues cuando pasas de simulador al avión, en el entrenamiento llevas un safety pilot, por si ujú, cualquier cosa pasa, ¿sabes? No sabes aterrizar, estás aprendiendo. eh, y muchos instructores remueven el safety pilot cuando ya el copiloto sabe aterrizar, porque sabes que si algo le pasa al capitán o al instructor, ya tiene la capacidad de llevar el avión de una manera segura a tierra. ok, Entonces es muy importante esa parte también porque, valga la redundancia, somos dos por si a uno le pasa algo. Tú no sabes qué claro. día, pues hay capitanes de todas las edades, tú no sabes qué día a alguno le puede dar algo, no respira, un infarto, lo que sea. Entonces tienes una emergencia que resolver y como copiloto debes ser capaz de resolverla. Claro, para eso pues uno se entrena y es para trabajar en equipo a la final. Es un trabajo en equipo. Bueno, Caro, hay una pregunta que le debo hacer a todos los pilotos y el que me diga que no es porque es mentira. Todos tenemos alguna historia, todos tenemos algo que nos haya puesto a sudar. ¿Cuál es tu historia? Bueno, aquí en Panamá hay un aeropuerto que queda, bueno, Panamá, como sabes, es chiquito, no es como Colombia ni Estados Unidos, y los cross country no te duran más de 3 horas. El más lejos era 3 horas y media, que es a la ciudad de David, pero casi nunca lo hacíamos. Lo que te hablé de guindar, también lo hacíamos, ya no se permite, de guindar en la misma escuela. Cuando los estudiantes estaban haciendo sus horas de cross country, lo hacíamos pues con ellos, volábamos de safety pilot. Y una vez me fui al aeropuerto de Pedací, es un aeropuerto que está, bueno, el viejo, ya hay uno nuevo. El viejo está prácticamente en la mitad de, acá le decimos una finca, como una hacienda. Sí, Habían árboles alrededor, etcétera, etcétera. Y la primera aproximación que hice, me quedé alta. Y ok, la segunda aproximación que hice, me quedé alta. Entonces ya la tercera aproximación venía alta también y le digo al safety pilot, túmbale los flaps. Y le quitamos los flaps, obviamente el avión cayó, solo que la pista estaba llena de caca de vaca. Y el avión se resbaló hasta el final de la pista, literal hasta el final de la pista. Al final de la pista había como un vacío, un precipicio. sí,
Creo que fue, o sea, por ahora, gracias a Dios, comercialmente nunca me ha pasado nada, pero creo que ese ha sido el peor susto, ¿sabes? Porque todavía era estudiante, no estaba muy ducha en muchas maniobras y me asusté muchísimo, 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 porque el avión no frenaba. Entonces, esa es creo que la historia que más recuerdo de cuando Total, estaba estudiante. total. Bueno, gracias a Dios no pasó nada. Bueno, Caro, mira, también hay otra pregunta que quiero que resolvamos y es, la gente también dice, es que los pilotos trabajan muy poquito. Las horas del diario de un piloto, eso es muy poquito, es muy tranquilo. Entonces, hablemos un poquito de los duties. ¿Cómo son los duties de un piloto normalmente en la línea? Bueno, hay dos cosas. Hay mucha gente que prefiere los vuelos largos, hay otra gente que prefiere los vuelos cortos. Nosotros tenemos permitido duty 14 horas. Esto quiere decir, si en una oficina normalmente trabajas 8 horas, nosotros estaríamos trabajando muchísimo más, Sí, muchísimo más. Entonces, el hecho no es no hacer nada, porque cuando haces un vuelo corto, no es solo, normalmente no haces solo el vuelo corto. Digamos, Panamá-San José es solo 1 hora, pero normalmente haces Cancún, ida y vuelta, y luego San José. Entonces, tú tienes que estar 1 hora antes en el avión, más el tiempo de desembarque, más el tiempo de vuelo. Entonces, normalmente sumas eso de un Cancún, son más o menos 3 horas cada pierna, van 6 horas, más 1 hora y media. 1 hora y media no es 1 hora, una más, 2 y media más o menos del San José, ahí vas contando. Y eso digámosle que son vuelos cortos, pero a veces tienes Santo Domingo, que vas, vienes y regresas a Santo Domingo. El duty se te hace muy heavy, porque al final es el cansancio, o sea, la presurización, una vez subes, vuelves a bajar, vuelves a subir, sí cansa. Por eso mucha gente prefiere los vuelos largos. ¿Cuál es? Pues para mí es un poco más cansón los vuelos largos, a pesar de que solamente estás ahí sentado, yo necesito estar en movimiento. Entonces, para mí en específico, me funcionan más los vuelos cortos. En los vuelos largos, no, digámosle que cambia un poquito la cosa, porque el duty son 14 horas, 8 horas máximas de vuelo. sí, 14 Pero, servicio. claro, de servicio, como le decimos, son 14, Sí, pero 8 exactamente de vuelo. Entonces, sucede algo. Para los vuelos largos podemos tener imprevistos. Por combustible, muchas veces el viento, cuando vamos a Brasil, Argentina, Uruguay, el viento a veces se pone muy fuerte y te toca bajar en algún lugar. Entonces ya no vas a hacer 7 horas y media de vuelo, quizás vas a hacer 8 horas y media de vuelo. Entonces existe una pequeña excepción a la regla, que cuando tienes un caso fortuito, pues puedes extenderte de 8 horas a 9 horas de vuelo y de 14 horas a 16 horas de servicio. Obviamente esto también tiene sus reglas de descanso, sí. pero básicamente es así como se manejan los tiempos de vuelo y de servicio. O sea, bueno, entonces realmente sí, los pilotos sí trabajan y trabajan bastante. Trabajamos, sí Sí, trabajamos. Porque si bien es cierto, cuando está en crucero, el piloto automático está conectado, tú tienes que ir verificando un montón de cosas. Tienes que ir viendo cuánto te queda de combustible, cuánto necesitas para llegar, cómo está el weather, meteorología, el sí. destino, la meteorología en el destino, tienes que ir viendo tus destinos alternos, por lo menos cuando vamos a Brasil es muy difícil porque hay muchísimos aeropuertos, pero no entramos en todos los aeropuertos. No tienen la extensión de pistas suficiente para poder entrar. Entonces tienes que ir calculando dónde entras, con qué autobreak entras, tienes que ir viendo la meteorología de todos los alternos que tienes disponibles. Para Estados Unidos es un poquito más fácil porque como padres de la aviación, ellos te llevan de la mano. Ellos Sí. tienen radar cuando tienes una tormenta, te mandan por dónde ir, esto te dicen
cómo está tu destino, te cambian la ruta si es necesario por meteorología. Entonces, en cada esquina, literal, en cada esquina tienes un aeropuerto, puede ser militar o comercial, y prácticamente entras en todos los aeropuertos. Entonces, volar a Estados Unidos, vuelas un poquito más relajado porque sabes que si tienes alguna emergencia puedes entrar en cualquier lado de esos. Buenísimo, sí. También cuando ya se está en crucero, cuando el piloto automático tiene el control del avión, el piloto, como tú dices, tiene que estar es adelantando, o sea, pensando adelante del avión en qué hacer, qué pasa si me falla aquí algo, qué tengo cerquita, cómo estoy de combustible, en fin. Bueno, ya que hablaste un poquito, tocaste por allá el 737 MAX. Sí, es un avión al que muchos le tienen el terror, muchos lo adoran, he visto de todo un poquito. ¿Qué opinión te merece el 737 MAX? El tiempo que lo volé en noviembre, diciembre, enero, lo volé 5 meses. Nunca tuve ningún tipo de problema con el avión, ni con el trim, ni con absolutamente nada. Gracias a Dios nosotros acá nunca tuvimos ningún tipo de problemas con ese avión. Me parece un avión súper estable, me parece un avión que, pues, sus motores mucho más potentes, aunque no lo creas, esa pequeña diferencia que hay hace mucho la diferencia. Eh, no te puedo explicar. Acá el hecho del combustible, el rendimiento del MAX en cuanto a combustible versus LNG está volando, como le decimos Eh, acá, está e- volando. económico. Ya full, full. Acá lo operamos en las rutas de San Francisco, Los Ángeles y Buenos Aires, porque eran las rutas que más combustible te comprometía, por decirlo de alguna manera, y Sí, realmente se veía una gran diferencia en el rendimiento de combustible. ok. Entonces, creo que no hay que tenerle miedo porque al final, bueno, el avión lo grondearon y han estado trabajando cerca, creo que más de un año. Sí, El avión ya tiene más de un año grondeado, eh, pero creo que va a valer la pena la espera. ok. Va a valer la pena. Boeing es una empresa súper segura, con muchísima trayectoria, y estoy 100% segura de que el avión va a volver a volar muchísimo mejor que antes. Muchísimo. Buenísimo, buenísimo. No veo la hora de montarme en un Max. Súper. Bueno, claro, para ir cerrando, quiero preguntarte, muchas personas le tienen miedo a las turbulencias, ¿sí? Por mínimo que sea el movimiento, ya hay varias personas que les da miedo. ¿Qué les puedes decir a estas personas? ¿Por qué el avión se puede mover? Yo sé que hay múltiples razones, pero de manera general, ¿qué les puedes decir a las personas que les da miedo la turbulencia? Pues mira, las turbulencias normalmente, bueno, tú conoces el tema, son, puede ser causada por una tormenta cercana, porque hay un encuentro de diferentes temperaturas, porque hay unas que se le llama de aire claro, que es eso mismo, eh, que no se pueden prever. Sí, El así piloto es. no las puede prever. Normalmente cuando estamos cerca de una turbulencia, de una tormenta, nosotros avisamos, vamos a estar pasando en zona de turbulencia para que estén pendientes, ¿sabes? El avión que vuelo, el 737NG, es un tanque de guerra, literal. Ese avión, para que una turbulencia lo tumbe, es muy difícil. Es un avión muy seguro que bueno, que a pesar de todos los movimientos y todo lo que puede involucrar una turbulencia, es un avión muy seguro, muy seguro. Las personas que estamos al mando estamos muy capacitadas para saber qué hacer en caso de una turbulencia severa, de cómo reaccionar. Entonces, mi recomendación a los pasajeros, eh, no les queda de otra, confíen 100% en su tripulación, porque no es solamente capitán y primer oficial. Los tripulantes que van ahí atrás, ellos no están solamente para repartir comida como la gente piensa. Su puesto realmente es de seguridad. Ellos están encargados de que en alguna pues, turbulencia, en alguna eh, emergencia, ellos son los encargados de evacuar al avión. Ellos son nuestros ojos atrás en la cabina de pasajeros. Entonces, mi recomendación también para los pasajeros, vayan tranquilos.
de verdad vayan tranquilos. En el aire, pues no se puede hacer nada con las tormentas. Nosotros, por el confort de pasajero, tratamos de esquivar las áreas de turbulencia, las áreas de tormenta. Entonces, nada, Santi, pues mi recomendación a los pasajeros, pues es que vayan tranquilos, el avión no le va a pasar nada, no se va a caer por una turbulencia y además las personas que están dentro del avión están full capacitados para saber qué hacer en caso de una turbulencia severa, que es pues el peor de los casos. Así es, así es. Bueno, Caro, muchísimas gracias por estar este ratico con nosotros, por compartir lo que sabes, tu experiencia. Y bueno, tienen las puertas abiertas en Camino Aéreo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Santi, pues por tu invitación a este blog y pues te deseo muchísimo éxito con este proyecto, eh, que me parece que está súper bien encaminado para todas las personas pues que somos amantes de la aviación. Así es, muchas gracias, Caro. Bueno, recuerden visitarnos en nuestras redes sociales, Instagram Camino Raya al Piso Aéreo, en Facebook Camino Aéreo y nuestra plataforma principal www.caminoaereo.com. Chao, chao. Chao, chao.